transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Tuvimos un problema técnico y bueno, el internet como que falló y bueno, ya estamos aquí nuevamente. Ojalá pues los que iniciaron la transmisión, la primera, pues se estén conectando en esta. Y pues bueno, ya estamos aquí. Ay, con esta tecnología, de verdad. Pero bueno, aquí estamos, amigos, aquí estamos y ya estamos bien listos para iniciar esta serie que todos estamos esperando desde hace tiempo, que es la Revolución Mexicana. Y bueno, los saludo, también saludo al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya habían entrado varios mensajes, ¿verdad?, de nuestros amigos. Si gustan reenviarlos, los vamos a leer con mucho gusto. Y pues sí, licenciada, iniciamos la serie de la Revolución Mexicana ligada con el fin de la serie de Porfirio Díaz. Sí, profesor, y pues gracias. Doy la fecha, estamos a 22 de agosto de 2022, igual para los que escuchan después sepan en qué fecha se transmitió este programa. Y pues bueno, los saludos, soy Doris también. Es que nos agarró así como que desprevenidos, de repente vimos error, ¿qué pasó? No, profesor. Y pues bueno, ni modo, a reiniciar. Entonces, afortunadamente, bueno, nos agarró al principio y pues bueno, ya estamos aquí con esta serie tan esperada. Y pues bueno, antes de que el profesor inicie, saludamos bien rápido a nuestros amigos que están en el chat, a Cire Rosas, Rubén Armendáriz, Arquitecta Montserrat, Edgar Vázquez, Joseph Portillo, Juan Carlos Ramírez, Edson Raj, Roger Silva, Arturo Moreno, Norma Rodríguez, Diego Rodríguez, Alejandro Alvarado, Juvenal Tato Sánchez. Y bueno, amigos, comentarles nada más, profesor, de que fue una semana un poquito pesada, muy enriquecedora, pero bueno, tuvimos varias actividades y pues gracias a todos los que asistieron a Palacio de Minería y a la Gran Logia Valle de México, gracias en verdad. Y pues seguimos, profesor, con otras conferencias próximas. Amigos, pues sí, bueno, alcanzo a ver aquí a Arturo Hernández, dice: mi primer programa en vivo, un gusto saludarlos desde Guadalajara. Y por aquí arriba, licenciada, leía yo un mensaje, dice Rubén Armendáriz: saludos desde Chihuahua, cuna de la revolución. Sí, pero vamos a tener revolución en todas partes del país. Y bueno, es indudable la participación enorme del estado de Chihuahua. Pero bueno, hoy a lo mejor hablaremos de otros lugares donde se inició antes la revolución. ¿Qué dirán de nosotros, nuestros amigos poblanos, acerca del 18 de noviembre? ¿Sí? ¿Qué dirán nuestros amigos de Morelos, que dicen se levantó Zapata desde antes, derribando las cercas ahí en Anenecuilco? En fin, la revolución pues tiene muchos factores que vamos a analizar el día de hoy, licenciada, y efectivamente tuvimos una semana muy activa. Yo también quiero agradecer profundamente, pero de veras, no es simple retórica, amigos, de veras no es simple retórica. Estamos sumamente agradecidos, muy contentos, muy honrados por sus comentarios, por sus felicitaciones. Se acercan nuestros amigos para tomarse la foto, etcétera, lo que fue Palacio de Minería con la intervención norteamericana, que recuerdo que acabé bañado en sudor, sí, porque es muy intenso el tema de la intervención norteamericana. Y después estuvimos en la Gran Logia Valle de México con muy buen aforo. Y recordarles a nuestros amigos, nosotros no cobramos nada por las conferencias, es nuestra historia y es de todos.
absolutamente de todos nosotros. Nosotros lo único que pedimos pues son nuestros viáticos pues para podernos mover, y fuera de eso nosotros no cobramos por las conferencias, lo hacemos con muchísimo gusto, y difundir nuestra historia es un honor para nosotros. Entonces, que ustedes estén ahí sentados ahí al frente escuchando o participando, pues de veras que nos llena de orgullo. Y antes que nada, pues somos mexicanos y estamos orgullosos de nuestra historia. Sí, profesor, estamos súper orgullosos y emocionados de saber que bueno, ya en este día comienza la revolución. Bueno, el tema de la revolución, no la revolución en sí, porque sería catastrófico, profesor. Pero bueno, ahora sí, profesor, cuéntenos ¿qué pasó? ¿Cómo se empezó a gestar esta situación de la revolución? Pues se viene de tiempo atrás, ¿no? Desde los hermanos Magón, y todavía mucho tiempo atrás, que tuvo también algunos conflictos, por ejemplo de Tomochi, etcétera, pero ya había muchas situaciones pues de y desigualdad social, ¿no, profesor? Sí, bastante, y ya para iniciar, yo quiero comentar algo, licenciada, pues yo lo quiero compartir con nuestros amigos de Urus Radio. De pronto somos privilegiados, nos hacen la invitación, las personas organizan los eventos y nosotros nos presentamos con mucho gusto, la verdad. Sí fue una semana pesada, la Lic Doris, que se encarga de toda la parte técnica, preparando diapositivas, de veras lo hacemos con un cariño bien grande, y bueno, resulta que en la Gran Logia Valle de México, hace algún tiempo, platicando sobre la serie de la Independencia, pues comentábamos que cómo había surgido la parte post-independiente, pues un enfrentamiento ahí entre logias masónicas, y que había cosas que no entendíamos todavía si exactamente qué había pasado. Y yo les decía que los archivos de la masonería, bueno, pues son no están prohibidos, pero se necesita ciertos permisos especiales como para poder consultar los archivos de la masonería en México. Y este pasado sábado, que estuvimos en la Gran Logia Valle de México, yo no me lo esperaba, se los juro, amigos, yo no me lo esperaba. Terminamos la conferencia y de pronto nos llega una invitación que bajáramos un piso, y nos estaba esperando la persona encargada de lo que es el archivo histórico de la masonería de la Gran Logia Valle de México. Yo quiero comentarlo, agradecer la confianza que nos tuvieron. Tuve la oportunidad, me pusieron enfrente documentos que yo jamás me imaginé tener la dicha de contemplar. Estaba yo hasta nervioso de ver documentos impactantes por el valor histórico, no porque trajeran cosas fuera de este mundo, ¿no? Sino el poder ver manuscritos de Madero, de Roque Estrada. Yo no sabía, por ejemplo, que Eulalio Gutiérrez, que es el presidente manado de la Convención de Aguascalientes, había pertenecido a la masonería. Vi sus documentos, en fin, vi cosas fabulosas, y bueno, nos dieron toda la facilidad como para poder hacer alguna investigación o algo así, lo cual les agradecemos infinitamente. Y sabemos de la riqueza de nuestra historia. Qué bueno que conservan todo ese material, qué bueno que está ahí. Me tocó ver material de Lázaro Cárdenas, en fin, de Madero, ¿no? De Madero, precisamente, y vamos a hablar de él, de Francisco y Madero, documentos que da miedo hasta tocarlos, así, los tenía yo ahí enfrente, ¿no? Entonces, gracias por esa gran oportunidad. Son esos regalos que nos da la historia, así como el acercamiento con las personas que les gusta la historia y que platican con nosotros y nos platican cosas que desconocíamos, y este tipo de detalles, de veras que, caray, se le pone la piel chinita, ¿no? De la emoción de ver todo esto. Entonces, pues
Gracias por la confianza, licenciada. Claro que se siente, profesor. Y hablando precisamente de la Gran Logia Valle de México, bueno, no en sí de la Gran Logia, sino hubo unas preguntas, profesor, que nos llegaron preguntando si usted es masón. Sí, alcancé a leer algunas, licenciada. Yo creo que se dieron los comentarios por algo que yo dije en la conferencia. Hice un reconocimiento a uno de mis maestros más queridos de historia que yo tuve a nivel secundaria. Ya me gustaba a mí la historia desde muy corta edad, y a nivel secundaria tuve un maestro que nos narraba la historia, y el maestro Antonio Villaraus. Y años después, muchos años después, yo me enteré que él pertenecía a la masonería. O sea, él fue mi maestro y yo no sabía que él era masón. Y supongo que debo de conocer a mucha gente que son masones y yo no me he dado cuenta. Pero en este caso me di cuenta. Entonces yo ahí en tribuna dije, pues uno de mis maestros más queridos era masón, ya falleció, y pues estoy muy contento de estar aquí, en este lugar donde él pasó y caminó y que seguramente estuvo en este mismo estrado. Entonces me siento muy, muy ufano y le agradezco a mi maestro, donde quiera que se encuentre, pues por todo lo que me enseñó. Entonces fue la mención que yo hice. Entonces de pronto dijeron, es que el profe es masón, etcétera. No, yo nunca dije esto. Solamente hice un reconocimiento a mi maestro Antonio Bueno, y ya Villeros. usted nos ha dicho que tiene varios amigos, Sí, ¿no? tengo varios amigos dentro de la masonería. Y pues bueno, profesor, ya empiécenos a platicar, profesor, de la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana. Amigos, terminamos la serie de Porfirio Díaz. La semana pasada platicamos de lo que fue sus años en el exilio allá en Europa, sus viajes, etcétera. Y bueno, platicábamos desde mayo del 11, cuando él se va de México. Y quisimos ligar todo esto. Nos tenemos que regresar un poquito a la historia. Igual hace como 4 o 5 programas decíamos, para estas fechas están naciendo pues Villa, Zapata, Madero, Carranza, Ángeles, Obregón, Orozco, etcétera, están naciendo y se están formando. ¿Por qué hicimos la mención en ese momento, amigos? Porque es una generación que se formó dentro del porfirismo, se formó ahí adentro. De hecho, tantos años dura en el poder Porfirio Díaz que muchas de estas personas al nacer no conocían a otro presidente. Sí, todo el tiempo sabían que era don Porfirio. Y yo hace poco lo decía, y no lo digo de mala forma, lo digo con todo el respeto, pues todos los líderes mundiales así muy prominentes que yo he conocido desde muy jovencito. Yo me acuerdo cuando se armó el escándalo de que había muerto Francisco Franco. Estaba yo casi niño cuando decían, es que murió Franco. Yo decía, ¿quién es ese señor, no? Y murió Franco. Y a partir de ahí, pues me ha tocado pues la muerte de Mao, la muerte de Fidel Castro, la muerte de Indira Gandhi, la muerte de muchos líderes mundiales, no se diga Saddam Hussein, presidentes norteamericanos, 5 papas, me ha tocado las noticias pues de la muerte de 5 papas. Y solamente hay una persona que desde que yo nací sé que sigue gobernando, que es la reina Isabel. O sea, desde que yo tengo uso de memoria, la reina Isabel gobierna Inglaterra. Bueno, sabemos que es un parlamento y todo esto, pero es la reina Isabel y es el día de hoy que sigue siendo la reina Isabel. No ha cambiado de ahí para allá, todo ha cambiado, ¿no? Entonces, de la misma forma, muchos de los personajes de la revolución no conocieron a otro, ¿sí? Y podía morir mucha gente, mueren muchos miembros del gabinete de Porfirio Díaz. El gabinete de Porfirio Díaz va envejeciendo, ¿sí? Se les llama los científicos, y van envejeciendo y van muriendo. Parecía ahí que fuera vitalicio los puestos, muchos gobernadores, y todo el sistema va envejeciendo, y crecieron con esa idea, sin conocer otra alternativa, solamente Porfirio Díaz. Entonces,
no podemos negar pues la dictadura porfiriana, y que lo hemos platicado, él llega con la bandera del sufragio efectivo, no reelección, que retomará Madero. Sí, la misma bandera de Porfirio Díaz con la que llegó al poder, y que después Porfirio Díaz fue modificando, y hasta que se perpetúa en el poder. Que también hemos dicho, la revolución estalla en noviembre del 10, y él en mayo renuncia. Estamos hablando de 7 meses. 7 meses duró el levantamiento para derrumbarse Porfirio Díaz. El ejército federal se queda entero, prácticamente entero. Él tenía dinero, y él argumenta, Porfirio Díaz argumenta, es que no quiero ensangrentar de nuevo al país, por eso mejor me voy. Bueno, pues se fue, y eso fue precisamente lo que pasó, se ensangrentó por completo el país. Lo que decíamos, y claro, ya no podemos en este caso culparlo a él de la muerte de Madero, de la muerte de Pino Suárez, no podemos culparlo a él, claro está. El problema fue la centralización del poder. Todo giraba alrededor de Porfirio Díaz, todo absolutamente. Él era el que ponía y quitaba gobernadores, él era el que decidía quiénes eran diputados, quiénes eran senadores, las comisiones que se hacían. Él controlaba todo absolutamente en el país, todo, todo. Entonces se va Porfirio Díaz, todo se tambalea. Definitivamente todo se tambalea. Entonces, pues imagínense, dice Porfirio Díaz, o dicen que dijo Porfirio Díaz, ¿no? Acaba de desatar al tigre Madero, vamos a ver si puede con él. Y bueno, pues fue difícil, ya conocemos esa parte de la historia, fue sumamente difícil para Madero, tanto que le costó la vida. Pero amigos, esa famosa paz porfiriana, que sí, efectivamente, no negamos que pacificó al país, pero hay que ver la forma en que pacificó al país. Es cierto que tecnificó al país, sí, también hemos dicho, se estaba tecnificando el mundo entero, y México no fue la excepción, también se tecnificó, pero hay que ver de qué forma se tecnificó, con qué tipo de concesiones se tecnificó. Y vemos cómo va surgiendo una clase oligarca, una clase poderosa en México. Hablamos de familias, que no me gusta mencionar los apellidos porque, bueno, son apellidos que tiene mucha gente y puedan sentirse un tanto ofendidos, pero fueron apellidos muy famosos en aquel tiempo. Me atrevería a mencionar a los Terrazas, a los Krill, por ejemplo, pero hay muchas más familias que estaban encumbradas en la época de Porfirio Díaz, y que la riqueza estaba directamente en ellos, que llegó a haber latifundios que eran más grandes que muchos países de Europa, así, de ese tamaño, y aquí hablo del tamaño real. Eran latifundios más grandes que países enteros de Europa, sí, enormes extensiones de tierra. Que de todo esto se pretexta, y vamos a decirlo, por la aplicación de las leyes de reforma, que fue algo que platicábamos en la última conferencia, y decíamos cómo se había apoderado el clero católico del 80% o 75% de la riqueza nacional, y que al momento de que viene la aplicación de las leyes de reforma, mucha gente aprovechó para comprar estos bienes, porque los bienes desamortizados del clero, estaba prohibido que el mismo clero los comprara. Entonces los compraban civiles. Al principio el clero se defiende diciendo que va a excomulgar a aquellos que compren estos bienes, pero ya después ya no le interesó a la gente, y compraron, ¿sí? Entonces, había muchas tierras ociosas, había mucha riqueza por explotar y que no se hacía en México. ¿Y quién la explotaba? Pues los ricos, que hacían grandes inversiones y tenían grandes ganancias, y de pronto esa brecha se convirtió en un abismo en el cual el pueblo, la gran mayoría del pueblo mexicano, estaba padeciendo. Decíamos que el promedio de vida del mexicano era bajísimo por la gran cantidad de niños muertos. Es cierto que había gente que vivía 60, 80 años, como Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Pero la expectativa de vida del mexicano era de solo 24 años. ¿Por qué? Porque bajaba el promedio, la gran cantidad de niños que al nacer morían. Entonces, al sacar un promedio, sí, pues bajaba la expectativa de vida a 24 años únicamente. Era tremendo esto.
platicábamos ahí en la última conferencia sobre la estatura, por ejemplo, de los mexicanos, cómo el mexicano su talla era muy baja y que muchos años después pues hemos aumentado la talla de los mexicanos. ¿Por qué? Porque se han mejorado las condiciones de alimentación, de desarrollo, etcétera. Entonces la población era muy bajita de estatura, morían muchísimos niños, no había la suficiente atención médica, no había educación, había un grado altísimo de analfabetismo. Yo recuerdo mucho aquella crítica en la campaña de los 20 de José Vasconcelos, que José Vasconcelos se dedica a hacer campaña regalando libros. Y decían, ¿y de qué te sirve si la gente no sabe leer y escribir? ¿De qué te sirve regalar libros, no? Entonces, sí, las condiciones eran terribles para México, aunque dábamos una imagen de prosperidad. Y eso lo comentábamos la semana pasada, de cómo en Europa es tratado Porfirio Díaz como un gran estadista, como un gran líder, ¿sí? Admirado por muchísima gente. Le dieron la bienvenida en muchos países. Y todo esto, bueno, es la imagen que estaba dando México al extranjero con las ferias internacionales, de las tantas concesiones que dio a ingleses, a norteamericanos, a canadienses. Porfirio Díaz, que bueno, a donde quiera que él iba lo trataban súper bien, ¿sí? Pero la verdad en México era otra. Eso lo tenemos que aceptar. No podemos ponernos una venda en los ojos. Y aquí hemos platicado un poquito, porque eso merece una serie totalmente, lo que fue el problema con los yaquis y el exterminio del pueblo yaqui, que incluye con esto a los seris y a los coras, el exterminio o intento de exterminio del pueblo maya, la esclavitud que se da entre los mayas. Es más, un detalle que yo ya no alcancé a platicar sobre la serie de Porfirio Díaz, el territorio de Belice, licenciada y amigos, el territorio de Belice, México tenía derechos sobre ese territorio. Es un territorio que en la época novohispana se le permite a los ingleses la explotación de los bosques y forman una colonia los ingleses ahí, en Belice. Pero es un territorio que había pertenecido a la Nueva España, que se da la independencia y que exige Guatemala, ¿sí? Exige Honduras, inclusive exige México la posesión del territorio de Belice. ¿Y cómo se pierden esos derechos? Pues por Porfirio Díaz. Y de eso casi no se menciona. Porfirio Díaz habla con los ingleses, que eran los que le facilitaban armas a los mayas para cuando fue la guerra de castas, ¿sí? Le facilitaban armas a los mayas, les vendían armamento a los mayas. Entonces agarra Porfirio Díaz, dice, renuncio a las pretensiones de México sobre el territorio de Belice a cambio de que dejen de estarle vendiendo armas a los mayas, ¿sí? Y renunciamos a esas pretensiones. De alguna forma se pierde ese territorio también, el territorio o los derechos que México tenía, que ahí había que haber una disputa, ¿sí? Y buscar un juez internacional que probablemente nos hubiera dado a nosotros, probablemente, no lo podemos asegurar, la concesión del territorio de Belice como parte del territorio de México. Y Porfirio Díaz lo cede esos derechos a cambio de que no le den armas a los mayas, que estaban luchando por sus propios derechos. Eso lo habíamos olvidado comentar. La vida de lo que eran las haciendas enequeneras, las haciendas azucareras en Morelos, en Guerrero, lo que fue Valle Nacional, que existía la tortura, claro que existía la tortura, y no faltará quien diga, sigue habiendo tortura, sí, sigue habiendo tortura, desgraciadamente. La Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ha certificado que existe la tortura, pero no de una forma institucionalizada. Ahí estaba institucionalizada, formaba parte de los reglamentos de las haciendas. La gente que no pagaba ameritaba 50 latigazos públicamente, ¿sí? O sea, estaba institucionalizada la tortura. La formación de los cuerpos de rurales, que aquí comentábamos que fueron formados
directamente con los mismos bandoleros. No puedo contigo, bueno, te pongo un uniforme, te doy un salario y te dejo que robes ahora sí legalmente, que asolaban regiones enteras. Si algo le tenía miedo a la población rural, era a los rurales, precisamente, que les digo, habían sido antiguos bandoleros. Entonces, ese era realmente el porfirismo para el pueblo. Y platicábamos, ¿dónde comienza esta toma de conciencia del pueblo? Venimos de un siglo XIX terrible para México. Independencia, primera intervención francesa, intervención norteamericana, segunda intervención francesa, golpes de Estado, cuartelazos. Bueno, fue terrible. Quien vino, digamos, a poner un poquito de orden, un poquito, y así literal, un poquito, pues fue Juárez. Pero se vienen las leyes de reforma y bueno, tenemos una guerra de reforma que continúa con la intervención francesa. Luego Lerdo se echa encima a la iglesia en la aplicación de estas leyes de reforma, y lo que hace Porfirio Díaz es hacerse de la vista gorda. ¿Sí? Hacerse de la vista gorda, y de pronto otra vez el clero empieza a tener posesiones, el clero empieza a tener muchísimo poder, ¿sí? Y la gente sigue padeciendo, el pueblo sigue padeciendo. Es entonces, amigos, ya lo habíamos comentado, es entonces que empiezan a surgir personajes que le dicen a la gente, sí, me acuerdo de aquel cuento del rey va desnudo, o la tela del rey, sí, de que pues para todos el rey llevaba un traje muy elegante, pero que solamente los inteligentes podían ver, hasta que un niño dice, es que el rey va desnudo, no digas eso, van a pensar que eres un tonto, es que el rey va desnudo, sí, y se dan cuenta todos de que el rey va desnudo. Entonces de pronto, miren, tenemos mucha paz y están llegando los ferrocarriles y tenemos tranvía y tenemos telégrafo y está llegando, les digo, la electricidad y varias cosas. Vean qué felices estamos, hasta que no faltó alguien que dijera, sí, el pueblo está desnudo, el pueblo tiene hambre, el pueblo está olvidado, solamente unos cuantos disfrutan de todos esos beneficios. ¿Y quiénes son ellos? Pues nada más y nada menos que Jesús Ricardo y Enrique Flores Magón. Yo no dudo que haya habido otras personas, ¿sí? que también lo hicieron, pero principalmente pues vamos a tener a los Flores Magón. Los Flores Magón, que son periodistas, que ellos comienzan pues a editar, a enviar editoriales a periódicos y después fundan su propio periódico, y aquí tenemos lo que es Regeneración en el año de 1900, pero ellos desde antes se habían opuesto a las reelecciones de Porfirio Díaz, habían sido encarcelados. De hecho, si sumamos el tiempo que Ricardo Flores Magón vivió, pues más de la mitad de su vida estuvo en la cárcel, más de la mitad de su vida, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en 1886, igual Trinidad García de la Cadena, que había sido gobernador de Zacatecas, igual también grita, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Se está reeligiendo Porfirio Díaz, cuando él dijo que no se iba a reelegir. ¿Y qué pasa? Pues que lo agarran y lo matan, ¿sí? Entonces todos aquellos opositores al régimen, pues, o si bien les iba, San Juan de Ulúa, Valle Nacional, y si no, pues los mataban, los fusilaban. O lo que comentábamos hace 2 programas, la famosa ley Fuga, ¿sí? Todos los opositores, y a todo lo que pasó en Veracruz, pues fue lo mismo. O sea, gente que se rebeló, gente que se atrevió a decir, el gobierno no está funcionando, es mentira, no está funcionando. Y por eso los Flores Magón se la pasaban en la cárcel. Pero de todos modos sacan Regeneración, y vamos a ver, ¿sí? El 5 de febrero de 1903, una fotografía que es icónica, la fotografía del hijo del aguizote con una enorme manta donde dice, la Constitución ha muerto. ¿Dónde quedó aquella defensa de la Constitución liberal de 1857 que nos costó una guerra de reforma y una continuación que fue la intervención francesa? ¿Dónde quedó esa Constitución? Les digo, ahí estaba, era letra muerta totalmente. ¿Por qué? Porque el clero seguía teniendo canonjías, porque el pueblo no avanzaba, y de pronto a los Flores Magón se les ocurre poner un amante y decir, la Constitución ha muerto.
vámonos, sobre de ellos y a la cárcel otra vez, ¿sí? Ellos tenían que editar el Regeneración y enviarlo por correo, ¿sí? Utilizaban papel de baño también para enviar en paquetes de papel de baño, enviaban el periódico Regeneración, recibían, no se podía vender en las calles como ahorita cualquier periódico, sino que se tenía que sacar de manera oculta el periódico. ¿Y cómo es posible que llegó a tener tiraje de 50,000 ejemplares? Amigos, 50,000 ejemplares en una población de 8 millones de gentes y con un periódico que no se anuncia en las esquinas, sino que tiene que pasar oculto, era un tiraje grandísimo del periódico Regeneración. Entonces recibían apoyo. ¿De dónde sacaban dinero los Flores Magón? Pues les enviaban dinero, colaboraban con ellos, y algunos de ellos fueron como Francisco y Madero. Francisco y Madero les enviaba dinero para que siguieran publicando el periódico Regeneración. Entonces siempre se les tenía que ocurrir nuevas formas de hacer llegar el periódico a los suscriptores, ¿sí? Porque siempre estaban perseguidos, de tal forma que se tienen que ir de México. Lo que fue la primera etapa de Regeneración, cuando nace, sí, el 7 de agosto de 1900, se edita aquí en México. Salieron solamente 57 números del periódico Regeneración, cuando los obligan a cerrarlo y son encarcelados en 1901, y se tienen que ir a San Antonio, Texas. Y solamente desde Texas, ya no los podía agarrar el gobierno porfirista, empiezan a editar el periódico y enviarlo desde Texas a México. Y lo editan en 1904 y 1905, que es la segunda época del periódico Regeneración. Bueno, pues allá también los presionaron. Bueno, se van a San Luis, Missouri, y en 1906 continúan enviando el periódico a México, ¿sí? Entonces le llegaba unos cuantos, pero esas personas lo hacían circular, o sea, se lo prestaban a otro, lo leían entre varios, y continuaban enviando el periódico. Y la etapa más grande del periódico Regeneración fue de 1910 a 1918, que lo editaban desde Los Ángeles, California. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que estar nuestros periodistas fuera de México? ¿Por qué? Por la represión que había. Se cerraron más de 50 periódicos en la época porfirista. ¿Dónde estaba la libertad de expresión, que estaba consignada en la Constitución? No existía la libertad de expresión. Simplemente no existía. Entonces vemos otro México, amigos. Vemos otro México muy distinto. Sí, tenemos el México de Oropel, y que es cierto, o sea, se veía bonito México y creciendo, y las ciudades con iluminación, y había que sacar a palos a los mendigos, pero que se vieran bonitas las calles. Venían emisarios extranjeros, había que tratarlos súper bien, pasearlos, llevarlos, traerlos, etcétera, que todo se viera bien, ¿sí? Que todo se viera muy, muy bien, pero la verdad era otra. La verdad, en el campo mexicano, la gente esclavizada, en las haciendas, las tiendas de raya, el pueblo sometido, situaciones tan extremas que hemos llegado aquí a platicar, de que inclusive como las deudas se heredaban, las deudas de los padres las heredaban los hijos, pues no querían ni siquiera tener hijos, no querían reproducirse, porque iban a traer más esclavos. A ese grado, amigos. En esa circunstancia estábamos en México. Les digo, los Flores Magón son los primeros que agarran y dicen, a ver, el rey va desnudo. ¿Sí? La verdad de México es otra. Entonces, bueno, pues había que perseguirlos. Forman, de alguna manera, los Flores Magón y el periódico Regeneración forman ideológicamente a mucha gente, mucha gente. Por eso hablamos de que son pioneros, de que son precursores en la Revolución Mexicana, pero es esa parte ideológica. Pero a ver, aquí vamos a empezar con un poquito de dificultades para poder explicar esto, porque surge un personaje. Surge este personaje que es Francisco y Madero, nacido en Parras, Coahuila, en 1873, o sea que crece con el porfirismo totalmente. Bueno, todos crecieron con el porfirismo, pero él viene de la clase pudiente, de la clase poderosa en México. Su familia, los Madero,
ahí en Coahuila pues son dueños de haciendas. Eso no podemos etiquetar, amigos, sería totalmente injusto etiquetar, porque eres rico eres malo. No, claro que no. Hay gente que sí se pierde con el poder, que sí se pierde con la riqueza, hay gente que no, que son amables, ¿cómo se llama? ¿Filantrópicos? Filantrópicos, y uno de ellos fue Madero. Madero, de hecho, él formaba en las haciendas de la propiedad de la familia, formaba brigadas de salud y les hacía exámenes médicos a los obreros, a los trabajadores, los tenía en buenas condiciones de vida. Bueno, comparado a lo que eran las haciendas enequeneras y las haciendas azucareras, bueno, pues por lo menos aquí había barracas donde cada quien tenía su cama, donde pues tenían su espacio donde dormir, donde no se les mataba de sol a sol. Inclusive Madero estudia medicina, pero medicina homeopática, y no era raro ver a Madero entre la gente preguntándoles cómo te sientes, qué te duele, etcétera, y recetándoles medicina homeopática, ¿sí? Entonces, y era de una clase pudiente, pero era muy filántropo, ¿sí? Esa sería la expresión. Él viaja a Europa, estudia en Estados Unidos, y de allá de Europa va a llegar con esto del espiritismo, que los detractores de Madero cómo le tiran por esa parte del espiritismo, y que tenemos que hacer mención de que era la moda en ese tiempo. Sí, no tiene ningún sustento científico, yo lo sé, amigos, completamente de acuerdo, pero era lo que se pensaba en ese tiempo, ¿no? Y hacer contacto con los espíritus y poderlos ver, esas figuras medio etéreas, y hablar con ellos, y Madero creía en ello, ¿sí? Creía en ello. Él tenía, según la escuela espiritista a la que él pertenecía, él tenía capacidad de medium, entonces él se comunicaba con los espíritus. Entonces les digo, sus detractores pues han dicho un montón de cosas de él, y cuando él llega a ser presidente, la prensa lo hace pedazos, ¿no? a Madero, porque él sí declara la libertad de prensa, y la prensa lo hace pedazos, pero sobre todo esa parte, sobre su estatura, sí que era muy bajito de estatura, unos 57, y sobre que era espiritista. Entonces, por ese lado lo atacan mucho a Madero. Pero bueno, ¿qué hace Madero? Acuérdense, amigos, que tenemos el problema de Cananea en junio de 1906, ¿sí? Que aquí lo hemos platicado, cómo hasta se permite que Rangers de Arizona entren a territorio mexicano y agredan y ataquen y maten a trabajadores mexicanos, que es una invasión, realmente es una invasión. Y tenemos, por ejemplo, en diciembre de 1906 el problema de Río Blanco, que en 1907 va a estallar por completo con la rebelión de los obreros de Río Blanco, y que son dos antecedentes tremendos que nos muestran realmente cuál era la otra cara del porfirismo. Nos lo muestran directamente. Tuvimos la oportunidad hace tiempo, fuimos invitados a Río Blanco, Veracruz, y dimos una conferencia justo ahí en la fábrica de Río Blanco. Tuvimos la oportunidad de estar. Impresionante la fábrica, impresionante. Ya no está la maquinaria, obviamente, pero están las naves industriales, y es enorme. Pues sí, era la fábrica de hilados y tejidos más importante de México y quizá de Latinoamérica. La cantidad de obreros que ahí trabajaban, pero pues platicamos sobre las jornadas terribles de 14 horas que tenían que trabajar los obreros, las condiciones pésimas, pero la gente necesitaba trabajo, ¿sí? Cómo se explotaba hasta niños. Vimos fotografías de niños de 10 años, 11 años trabajando, de tal forma que amenazan con la huelga, ¿sí? Bueno, se van a la huelga, y de pronto los patrones también se ponen en huelga. Entonces deciden que alguien quede como juez de todo este conflicto, y seleccionan a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz lo que dice: ni hay aumento de salario, ni vamos a restar la jornada de trabajo, lo único que voy a prohibir
es que niños menores de 14 años trabajen. Fuera de eso, de 14 años, fuera de eso todo quedó exactamente igual y se da el amotinamiento de la gente, el asalto a la tienda de raya y la matanza, y como ahí desembocaba el ferrocarril, bueno, pues los testimonios son de furgones enteros, plataformas de tren cargadas de cadáveres que todas salieron hacia Veracruz y todos fueron arrojados al mar, ¿sí? No se sabe exactamente cuánta gente fue la que murió ahí en Río Blanco. Estábamos ahí, es como una hondonada, y bueno, estábamos viendo hacia dónde huyó la gente cuando comienza la agresión por parte del ejército, hacia dónde huye la gente, y la gente huye hacia los cerros, y se comentaba que fueron 2 o 3 días donde se veían las balaceras en los cerros, la gente no estaba armada, sin embargo allá arriba los estaban matando, entonces mucha gente no llegó ni siquiera a sus cuerpos a Veracruz, sino se quedaron allá arriba en la sierra muertos, en fin, fue una matanza terrible. Esa es la otra cara del porfirismo. Y es una cara que, amigos, perdón, pero no podemos, insisto, ponernos la mano frente a los ojos. O sea, eso estaba sucediendo en México. Que nuestra economía estaba sólida, sí, nuestra economía era muy sólida. Que México había pagado la deuda externa, claro que se pagó la deuda externa. Y habíamos dicho, todo esto gracias a la mentalidad de Yves Le Mantour. Y que qué bueno que lo tuvo Díaz ahí, pues. Pero les digo, estaba esa otra parte que no se conocía, o que todos sabían, pero que nadie se atrevía a levantar la voz, y los que se atrevían a hacerlo, pues eran inmediatamente amordazados, ¿sí? Entonces, en 1908, por eso es tan importante esa famosa entrevista a Díaz-Crillman, en 1908, en marzo de 1908, se publica la entrevista que Díaz da al periodista Crillman, donde dice que ya no va a jugar para las elecciones de 1910, que ya México ya está maduro, que ya se puede mandar por sí mismo con democracia, y que él ya está muy cansado y que él ya no va a las elecciones, y que él vería con muy buenos ojos que surgiera un partido opositor. Bueno, pues yo creo que no pensó Díaz la trascendencia de estas declaraciones, y comienza el movimiento. Madero forma el Partido Nacional Antireeleccionista en 1909, surge en 1905, poco antes ya había surgido el Partido Liberal Mexicano, pero con eso toma muchísima más fuerza, y escribe en 1908, ¿sí?, un libro, Madero, que va a ser muy importante, La sucesión presidencial de 1910. Se forman los clubes antireeleccionistas, se empieza a preparar todo para las elecciones del 10, donde a la mera hora sí decide Porfirio Díaz ir a la presidencia, ¿sí? Se vienen las elecciones del 26 de junio de 1910, en sus primeras elecciones primarias, y elecciones secundarias el 10 de julio. Madero hace 4 giras por todo el país, la gente lo acepta, la gente estaban volcados en sus mítines, ven un serio problema. Porfirio Díaz pensaba que se iba a aventar Bernardo Reyes, daba por hecho que se iba a aventar Reyes en su contra, y lo saca del país, ¿sí? Y lo manda a Francia, si mal no recuerdo, bueno, lo manda a Europa, y no, el que salta es Madero, ¿sí? Madero y Vázquez Gómez, y la otra fórmula pues era Díaz y Corral. Llegan las primeras elecciones, ¿sí? O sea, la primera ronda de las elecciones, pero para quitarse de encima a Madero, es hecho prisionero en Monterrey. ¿Qué pasó ahí en Monterrey? ¿Sí? Pues resulta que termina un mitin, Madero se retira, ¿sí?, Francisco Madero, y se queda Roque Estrada, que era su secretario particular, gente muy cercana a Madero, y empieza a discutir con unos policías. Entonces detienen a Roque Estrada. Entonces Madero va a la policía, pero lo que querían era que Roque Estrada les dijera dónde estaba Madero, porque a que querían agarrar era Madero. Entonces Madero se presenta como para ver qué está pasando con Roque Estrada, y agarran a Madero, ¿sí? Entonces ya los tienen a los dos, y a los dos los acusan
¿sí?, de injurias al presidente de la República, de incitar a la violencia, pero que todo esto había sido en San Luis Potosí. Entonces se los llevan a San Luis Potosí y los meten a la cárcel. ¿Para qué? Pues para tener controlado allá a Madero, en lo que se dan las elecciones, la jornada electoral. La jornada electoral se da con Madero preso en San Luis Potosí. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ahí en la cárcel, ¿sí?, Sara, su esposa de Madero, va por su ropa para lavársela, ¿sí?, y mantenerlo, digamos, limpio. Entonces, entre la ropa van escritos de Madero. Hasta eso no es una cárcel tan rigurosa, o sea, no está, vamos, encadenado o algo así. No le daban como que tanta importancia a Madero, nada más hay que tenerlo aquí. Pero él mientras está escribiendo con la gente, etcétera, y se da cuenta del enorme fraude que se comete en las elecciones primarias. Se van a las elecciones, a las secundarias, y en las elecciones secundarias Porfirio Díaz arrasa con el 95% de la votación. Así, en las elecciones del 10 de julio, ¿sí?, 95% de la votación. Entonces es un fraude escandaloso el que se hace, porque pues la gente no se le permitió votar, a la gente maderista no se le permitió votar. Ya les hemos explicado aquí cómo se hacía por medio de delegados. Era una elección primaria, elegías a los votantes, ¿sí? En la elección primaria elegías a los votantes, y en la elección secundaria los votantes iban y votaban. Entonces el fraude se daba en la primaria, en las elecciones primarias, y en la segunda pues se vio reflejado el enorme fraude electoral que recibe Francisco I. Madero. Y Francisco I. Madero le pagan una fianza y le ponen San Luis Potosí como cárcel. No podía salir de la ciudad, le permitían salir de la cárcel a dar pequeños paseos, pero no puede salir de la ciudad. ¿Sí? Díaz quiere tener todo controlado, y de pronto Madero le dice a Roque Estrada: ¿sabes qué? Hay que escaparnos de aquí. Hay que escaparnos de aquí. Y efectivamente, el 5 de octubre de 1910, Madero se disfraza de mecánico de ferrocarril. Entonces, en una de esas salidas que él hace, se desvía, le dan ropa, se disfraza, se pone su gorrita de ferrocarrilero, se va entre las calles. Cerca de ahí lo están esperando algunos amigos, se lo llevan al ferrocarril, ¿sí? En el ferrocarril se esconde en un furgón, y de ahí vámonos para Estados Unidos. Y se les escapa Madero y Roque Estrada, y van a dar hasta Estados Unidos, y van a dar hasta San Antonio, ¿sí? Entonces, fíjense el detalle. Allá en San Antonio lo están esperando pues varios amigos, Juan Sánchez Ascona, por ejemplo, Aquiles Cerdán, ¿sí? Lo están esperando allá, y Ramón López Velarde le ayuda a escribir el Plan de San Luis. El Plan de San Luis, ¿por qué se nombra así? Porque él se escapa, y si él hubiera hecho el plan lo hizo en Estados Unidos, pero si lo saca con fecha, cuando él estaba allá, se hubiera metido en problemas con las autoridades norteamericanas. Entonces él no puede decir que el plan lo hizo en San Antonio. Entonces dice, lo hice en San Luis. O sea, esto se hizo en México, y lo hice el 5 de octubre, ¿sí? O sea, lo hice cuando yo estaba en México, no lo hice aquí en Estados Unidos, ¿eh? Yo aquí en Estados Unidos yo estoy tranquilito. Entonces tiene que falsificar ese dato. Realmente lo hizo en San Antonio, y lo hizo pues ya estando ahí, pues después de haberse escapado, pero tuvo que salir con fecha del 5 de octubre, donde él podía demostrar que todavía el 5 estaba en México. ¿Y qué es lo que hace? Son pocos puntos: el desconocimiento de Porfirio Díaz, y el levantamiento armado para el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Llama al pueblo de México a las armas, y comienza a prepararse el pueblo. Los clubes antireeleccionistas empiezan con una tremenda movilidad, ¿sí? Hacerse de armas, hacerse de parque. ¿Por qué? Porque estaba el levantamiento planeado para el día 20 de octubre.
Amigos, está Madero en San Antonio, sus seguidores están movilizados. El 18 de noviembre, 2 días antes de la cita o del levantamiento que da Madero, en la casa de los Cerdán a la Triste, una familia reconocida, una familia de bonanza, vamos, económica, tiene su casa ahí muy cerca del centro de la ciudad. Aquiles Cerdán, que ya había conocido a Madero, que leía el periódico Regeneración, ellos son descendientes de un general, el general Alatriste, que peleó junto con Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz conoce al abuelo de los Cerdán, pero ellos vienen de toda una formación ideológica liberal, toda una formación liberal. Y les digo, tienen la influencia de los Flores Magón. Entonces, pues deciden participar en el movimiento, pero le llega un aviso a Aquiles Cerdán. Ellos tenían un club antireeleccionista. Carmen Cerdán ayuda a conseguir las armas, a transportarlas debajo de las faldas. ¿Se acuerdan que se usaban faldas muy largas? Son 4 hermanos, Natalia, Carmen, Máximo y Aquiles. Carmen es la mayor. Empiezan a hacer acopio de armas para el levantamiento, pero son denunciados. Nunca se supo quién los traicionó, pero alguien del club antireeleccionista los traiciona, ¿sí? Entonces les avisan, o sea, alguien amigo de ellos les avisa que van a hacer un cateo y que van por ellos. Ellos pudieron haber escapado, ¿sí? Deciden enfrentarse a las fuerzas policíacas. Y es el 18 de noviembre, saben que va a ir el jefe de la policía por ellos, ¿sí? Entonces, aquí el jefe de la policía, cuando él llega, porque se han dicho que ellos llegaron, golpearon la puerta, no, la puerta de los Cerdán estaba abierta, o sea, ellos abrieron las puertas, ellos como diciendo, a ver, métete. Y ellos ya estaban preparados, ellos y sus seguidores, en total 18, 20 seguidores, estaban ya preparados. Entra el jefe de la policía junto con 2 guardias, ¿sí?, para ordenar un cateo. Cuando entra el jefe de la policía, ¿quién disparó? No se sabe quién disparó, pero viene el primer disparo. Ese disparo entra, le pegan en la cabeza al jefe de la policía, le pegan en la cabeza y cae muerto, ¿sí? Llegó por un costado. Hay gente que dice que fue Aquiles, hay gente que dice que fue otra persona, pero fue el primero que disparó. Pero no vamos a negar, es que se le fue el disparo, ¿no? No, ellos tiraron el primer disparo. ¿Pero por qué? Porque Aquiles había dicho minutos antes, ¿saben qué? Aquí nos vamos a morir todos, ¿sí? Aquí nos vamos a morir. O sea, Aquiles decide el todo por el todo, esperando algo que ahorita voy a comentar, ya para cerrar el programa. Ese es el primer disparo de la Revolución Mexicana, la Revolución de Madero, porque ya se había levantado Zapata y ya había levantamientos en otras partes de los cuales vamos a hablar la próxima semana, pero del levantamiento maderista, ese fue el primer disparo al capitán de la policía de Puebla. Ahí cae muerto. Otro más queda herido, el que queda bien arrastra el cuerpo del herido, ¿sí?, lo saca de la casa y comienza la balacera. La gran mayoría de los partidarios de los Cerdán, del club antireeleccionista, se van a la azotea. Carmen Cerdán, la mayor, era la que le subía las balas. Resulta que los edificios contiguos a la casa de los Cerdán se treparon los soldados, los policías, a las azoteas, porque desde ahí les estaban disparando, y realmente la batalla se da arriba, se da en las azoteas, desde los templos les estaban disparando, se da arriba, más que nada, aunque la casa todavía el día de hoy podemos ver cómo está balaceada la casa, pero la mayor parte pues del tiempo que se da el combate es en la azotea. Y Carmen lo que hacía era bajar, agarrar parque y subir, y se exponía, y las balas le pasaban por un lado y por el otro, ¿sí?
y en una de esas que sube a llevar balas, a quien encuentra muerto es a Máximo, ¿sí? Es el primero de los Cerdán que muere, queda muerto en la azotea, Máximo Cerdán, entre los demás que murieron, porque los acribillaron allá arriba. Pero hay una escena que yo no puedo evitar mencionar. Cuando comienza la balacera, Carmen Cerdán sale al balcón de la casa, en medio de la balacera, ¿sí? El balcón que da a la calle, y comienza a gritar con un rifle en la mano, Carmen Cerdán, ¿sí? Levántense, ya no estén de rodillas, tenemos armas, tenemos parque, ayúdenos, gritando ella sola en el balcón de la casa en medio de plena balacera. Así era esta mujer, Carmen Cerdán. De ahí la jalan y la meten porque le iban a matar. Pero el tiempo que estuvo ahí gritándole a la gente, ayúdenos, tenemos armas y parques, y dejen de estar de rodillas. Ellos habían repartido propaganda, habían pegado propaganda en las paredes, habían hecho pintas, y ahí andaba Carmen igual. Ahí estaba Carmen. Carmen murió hasta 1948. Carmen sobrevivió y murió hasta el 48, y no creen que ahí terminó Carmen, ¿eh? La cuestión es que, pues sí, van cayendo uno tras otro. Aquiles sobrevive, ¿sí? Entra la policía y solo detiene a mujeres. A la esposa de Aquiles, a la mamá de Aquiles, a Natalia y a Carmen. Y Aquiles se esconde, pero Aquiles dijo, es que yo me voy a escapar y yo voy a liderar la rebelión en Puebla. O sea, él estaba dispuesto a todo. No se escondió por cobarde, se escondió porque valía más vivo que muerto, y porque él iba a continuar la lucha. No fue una cobardía la de Aquiles, ¿sí? Porque ha habido quien ha dicho que se acobardó. No se acobardó, lo convencieron, tú vales más vivo que muerto, ¿sí? Se esconde Aquiles Cerdán, y bueno, dura 14 horas o 18 horas escondido, le da una neumonía, sale, y ahí mismo es balaceado Aquiles Cerdán de su escondite en el piso, que era un escondite que tenían donde tenían armas. Se quedaron los soldados en la casa y ahí muere Aquiles Cerdán. Máximo murió en la azotea, Aquiles en el piso, y comenzó la Revolución Mexicana, pero la Revolución Maderista. Eso lo vamos a aclarar bien la próxima semana. Pero ahí inicia la Revolución Mexicana, licenciada. Ay, profesor, se queda uno emocionado, profesor. Se acaba el tiempo y pues bueno, ni hablar. Esperaremos hasta la próxima semana, como algunos de nuestros amigos dicen. Es que no puedo esperar una semana, profesor, para escuchar lo demás. Vamos a tener que leer. Bueno, e investigar un poquito más. De hecho, sí hay muchas cosas que leer acerca de este tema tan tremendo, ¿no? Pues que de alguna manera pues impactó en nuestra historia, amigos, y pues ya nos vamos. Muchas gracias, profesor. Gracias, y pues gracias también a todos ustedes por estar con nosotros lunes tras lunes, amigos. Que estén muy bien. Recuerden que, nos escuchan todos los lunes en Spreaker, o si no, en El Recalentado, en Spotify, en Amazon, en Deezer, en YouTube, en muchas plataformas. Y pues ahora sí, nos vamos. Que estén muy bien y pues hasta el próximo lunes. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.